Por la tarde hemos comenzado con una un poco más de composición y creación. Primero hemos trabajado un ejercicio de bloques, de desplazamiento en bloques. Hemos dividido al grupo en 3 subgrupos y ellos han tenido que montar una figura y crear el propio desplazamiento de ese grupo. Hemos combinado varias direcciones y siguiendo las directrices y las pautas que tenemos, ajustándolas a un tema musical, ellos ya han ido siguiendo poco a poco esa composición coreográfica. Se trata de desplazamientos en bloque y de figuras, ¿no? Figuras estáticas. Este trabajo se realizará en días posteriores con los usuarios de la asociación. En el segundo montaje, en la segunda propuesta de creación, hemos introducido un elemento que ha sido un objeto que es el sombrero. Hemos partido primero de acciones con el objeto, acciones que no son propias de ese objeto. En este caso era un sombrero, han tenido que realizar acciones que no tienen que ver con el mismo sombrero. Primero ha sido un trabajo individual de investigación de cada uno de los docentes para posteriormente trabajar con una pareja, con un compañero, ir creando pequeñas secuencias de movimiento, pequeñas acciones. Al final también se ha introducido una pequeña variación que se ha hecho grupal, que han tenido que aprender, que tienen que aprender. Y todo esto lo hemos ido ajustando con el tema musical, de manera que al final se ha creado un pequeño montaje, una pequeña composición coreográfica.
Bueno, al final hemos terminado la sesión con una puesta en común, un feedback de las impresiones, de todo lo que se ha realizado a lo largo del día. Se ha visto un poco, sí que han insistido mucho en se sienten preocupados en cómo adaptar todo el trabajo que nosotros hemos planteado. Se ha planteado, nosotros creemos que hay una propuesta que vamos a ir ajustando y adaptando según vamos observando. Él dice que si no es más fácil empezar por algo sencillo y luego lo complicado. Puedes hacerlo de las dos maneras, siempre y cuando tú no te pongas límites. O sea, lo que nos preocupa o a mí me preocupa es que no te excedas por miedo a que no lleguen, ¿no? Claro, o que no te excedas o que te quedes en algo muy básico. Entonces, si tú tienes claro tu progresión y empiezas abajo, no hay problema. El problema es que te quedes ahí estancado. Eso es lo que pongas límites. Claro. Sí. Entonces, claro, si tú decides empezar sencillo, es tu decisión, pero tú sabes que luego puede ir a más. Si hay una continuidad, si hubiese sido varios días, más sesiones, seguramente hubiésemos empezado subiendo poquito a poco. Como son 2 días, pues al final... Pues al final no tienes tiempo. Claro, normalmente cuando se hacen talleres de un día, de 2, directamente vamos a la idea que tenemos y ahí es lo que dice Gabriela, vamos ajustando. Si es un continuo, lo que os digo, pues seguramente se empiece, poquito a poco, pero lo dice ella, nunca quedamos tirando para arriba. Okay. Que no, pues más que nada para que... sí que les resultaba, tenían la preocupación como que cómo lo que hemos hecho se puede adaptar, si eran capaces de estas personas llegar a hacer el trabajo que hemos realizado, como que veían que había cierta complejidad. Yo creo, que a través de la observación podemos ir adaptándolo y ajustándolo. Creo que la idea que tenemos hay que realizarla, pero todo se puede ir ajustando. Es verdad que de primeras nosotros no conocíamos tampoco a las personas que iban a recibir el curso, pero bueno, poco a poco yo creo que vas viendo lo que ellos pueden hacer, lo que no pueden hacer, las limitaciones que tienen, y cualquier ejercicio que se ha realizado, cualquier trabajo que se ha realizado, rápidamente lo podemos reconducir para que ellos lo puedan captar. Hay ayudas, también podemos acompañarles en el movimiento, se les puede dar apoyos. Entonces, bueno, un poco la sensación que yo por lo menos he percibido es un poco también esa duda de cómo poder adaptarlo. Sí que la participación, yo creo que mi percepción es que les ha gustado, creo que sí que están recibiendo herramientas y bueno, seguiremos el próximo día.